Hola chicos, buena tarde otra vez. En esta ocasión vamos a seguir con las integrales de funciones directas o integrales directas por cambio de variable. Y ahora nos toca analizar las funciones exponenciales. Básicamente son solamente dos funciones exponenciales con las que vamos a trabajar en esta ocasión. Y estas funciones exponenciales tienen que ver con el uso de pues la constante de Euler elevada a una función y una constante cualquiera elevada a una función. Entonces, bueno, vamos a tener el caso de una e elevada a una potencia, ¿sale? Y esa potencia va a ser una función por la derivada de su función y aplicamos la fórmula. Y después viene la fórmula de la integral de una constante elevada a una función por la derivada de la función y su respectiva fórmula. Entonces vamos a analizar algunos ejemplos de manera muy sencilla, muy rápida, para no hacer esto tan tardado, y más o menos va a quedar así. Aquí tenemos e a la 5x, entonces creo que es bastante evidente que la función u es 5x y que su derivada de la función son 5 por la diferencial de x. Evidentemente nos hace falta por ahí un 5, entonces tendremos que agregar un quinto fuera de la integral para que entonces esta integral ya tenga la forma que debe de tener, e a la u por la diferencial de u. Revisamos de nuevo el formulario y nos damos cuenta de que la integral de e a la u sigue siendo e a la u. Entonces ponemos otra vez la constante de Euler, el 1/5 que ya habíamos puesto antes de la integral, y escribimos la función, que en este caso sería el 5x, y después más c. Y eso es todo lo que hay que hacer con el ejemplo, o en este caso con el ejemplo número 1. Simple y sencillamente es identificar la función, derivarla. Si esta función al derivarla la integral está completa, entonces no se pone nada fuera. Si no estuviese completa, hay que completarla, hacer el cambio de variable, le podemos llamar, y colocar lo que nos haga falta para que nuestra función o nuestra integral esté completa, y ejecutar el procedimiento de integración. Si se dan cuenta, es bastante sencillo. En el número 2 tenemos una integral de x por e a la menos 6x cuadrada. Entonces, mismo procedimiento que el caso anterior. U es la función a la que está elevada la constante de Euler, entonces sería menos 6x cuadrada. Al hacer la derivada de la función u, nos va a dar como resultado menos 12x. Si ustedes se fijan, bueno, diferencial de x. Si ustedes se fijan, ya tengo la diferencial de x y ya tengo el valor, perdón, ya tengo la diferencial de x y ya tengo la x. Lo que me falta es el menos 12. Entonces, como me falta un menos 12, tendría que agregarle fuera de la integral un doceavo. Pero además del doceavo, tengo que ponerle el signo menos, para que menos con menos se cancele y no altere la integral. Por la integral de e de Euler elevada a la función u por la diferencial de u. Y entonces el resultado, aplicando la fórmula, nuevamente me regreso a la fórmula. Recuerda que la integral de la constante de Euler elevado a una función es igual a la constante de Euler. Entonces, simple y sencillamente sería cuestión de escribir el menos, el 1/12, otra vez la constante de Euler elevada a una función que sería menos 6x cuadrada, más una constante, y eso es todo lo que hay que hacer. No hay mucho que agregar en este tipo de ejercicios, simple y sencillamente es identificar la función, y una vez que tienes identificada la función, entonces procedes a aplicar o a establecer el procedimiento de la fórmula, y no queda nada más que hacer. Vamos a hacer un siguiente ejemplo, el ejemplo número 3. ¿Qué vamos a hacer o qué pasa cuando de repente tenemos nuestra constante de Euler en la parte inferior de una fracción? Entonces, bueno, esa la tenemos que subir a la parte donde se encuentra la diferencial de x, y al subirla, pues recordar que tienes que cambiar el signo. Entonces esto quedaría más o menos así: un menos, un 6, que como son constantes los voy a sacar de la integral para que no me estorben, y va a quedar una e a la menos 2x por la diferencial de x. Entonces me concentro en esta integral. U sería menos 2x, la diferencial de u sería menos 2 por la diferencial de x, y pues evidentemente me falta un menos 2, entonces tendríamos que agregar un menos 2. El menos
que ya estaba y el 6 que ya estaba, lo vamos a dejar ahí. A propósito le voy a poner otro menos, nada más para hacer referencia de que le estoy agregando un menos, un medio, para que no se pierda de vista ese signo negativo por la derivada de la función, como en el ejemplo anterior. Entonces aquí tendríamos la integral de la constante de Euler elevada a la u por la diferencial de u. Entonces aplicando la fórmula nos quedaría menos entre menos sería más, 6 entre 2 serían 3, por la integral de la constante de Euler a la función u, que quedaría como la constante de Euler elevada a la función u, que en este caso sería a la menos 2x, más una constante. Como no podemos dejar expresado una solución con exponentes negativos, entonces lo que tendríamos que hacer es regresar la constante de Euler a su lugar, como estaba al principio en la parte inferior. Entonces quedaría como 3 entre o sobre e a la 2x, más una constante. Y eso es todo lo que habría que hacer en el caso de que la constante de Euler se encuentre en la parte inferior, ¿sale? Entonces, como se pueden dar cuenta, en el caso de las constantes de Euler, las integrales son bastante sencillas. Simple y sencillamente nos fijamos en la función, la derivamos. A veces esa función va a ser negativa. Cuando es negativa es porque proviene de la parte inferior o del denominador, ¿sale? La siguiente tipo o el siguiente tipo de integral que tenemos que analizar el día de hoy es cuando tenemos una constante que está elevada a una función. Pero en este caso es una constante cualquiera, o sea, no es la constante de Euler, es una constante la que sea. Puede ser fraccionario, entero, puede ser positivo, negativo, no importa, eso sería una constante. En este caso tenemos un 2 elevado a la x. Entonces podemos identificar por simple comparación, vamos a regresarnos a la fórmula. La fórmula nos dice que es la integral de una constante elevada a una función por la diferencial de la función. Entonces, por simple comparación podemos definir que en este ejercicio la constante a es igual a 2 y que la función u es igual a x. Al tener la función u igual a x, pues sabemos entonces que la diferencial de u sería la diferencial de x. Y lo único que nos quedaría, como la ecuación está completa, entonces tendríamos que integrar un 2 elevado a la u por la diferencial de u. Y al hacer esta, vamos a decirlo así, al hacer esta integral tenemos que utilizar esta fórmula que nos dice que es 1 sobre el logaritmo natural de a, lo vamos a escribir por acá. Esto entonces sería igual a 1 sobre el logaritmo natural, se puede escribir con cursivas, con logaritmo natural de a, se puede escribir con una L mayúscula también, se puede escribir con LN sin cursivas, cualquiera de las tres formas de escribir logaritmo natural es correcta. Entonces tenemos 1 sobre el logaritmo natural de a, multiplicado por, nos regresamos a la fórmula, la función original que sería a elevada a la u, más una constante. Entonces aquí nada más nos faltaría agregarle la función original que sería a elevada a la u más una constante. Esta sería nuestra fórmula. Entonces el resultado de nuestra integral, ya sustituyendo los datos, quedaría 1 sobre el logaritmo natural, ahora lo voy a poner así, logaritmo natural de 2, que sería el valor de la constante, multiplicado por 2 elevado a la función, que sería x, más una constante de integración. Y eso es todo lo que hay que hacer con respecto a este tipo de integrales con elementos que estén como constantes y funciones. Y vamos a hacer un último ejemplo. ¿Qué pasaría en este caso particular? Tenemos que a es igual a 3, que u es igual a x elevado al cuadrado y que nuestra diferencial de u es igual a 2x por la diferencial de x. Es evidente que nos hace falta un 2, entonces tendríamos que agregar un medio. Nos quedaría un medio de la integral de a elevada a la u por la diferencial de u. Y simple y sencillamente aplicamos la fórmula. Ponemos el 1 medio que ya estaba. Después la fórmula me pide que ponga 1 sobre, ahora le voy a poner L mayúscula nada más para hacer referencia de que cualquiera de las tres formas en las que se escribe el logaritmo natural es correcto. 1 sobre el logaritmo natural de la constante a, que en este caso sería un 3. Le podemos poner un paréntesis para que no se vea como L3 nada más, sino que se pueda entender que es logaritmo natural de 3. Y por último escribimos nuestra función, en este caso la función sería 3 elevada a, bueno, nuestra constante sería 3 y nuestra función sería x cuadrado.
más una constante de integración. No podemos multiplicar logaritmos por números constantes o argumentos logarítmicos por números constantes. No puede ser de repente que aparezca como logaritmo natural de 6. Si lo vamos a multiplicar, solamente lo tenemos que dejar expresado como 2 veces el logaritmo natural de 3. En la parte superior sería el número 1. Y aquí le podemos poner un 3 elevado a la x cuadrada más una constante. Y no hay nada más que hacer. Se pueden aplicar reglas de logaritmos en donde este logaritmo se convertiría en una potencia del argumento logarítmico, pero ya no es tan necesario simplificarlo tanto. Ya con que se pueda expresar o se escriba en una sola expresión de manera adecuada, yo creo que ya es bastante correcto. Entonces, ojalá que estos ejercicios o estos ejemplos que les acabo de mostrar les sirvan para poder hacer su actividad de refuerzo. Es bastante sencilla. Aprovecho para comentarles que ya platicamos acerca de la parte de la evaluación. Lo voy a publicar en Classroom en algún momento, pero rápidamente les comento que las 7 actividades que vamos a hacer en este bloque, de hecho esta actividad que te voy a colocar el día de hoy sería la 6ª actividad. Ya nada más sería una actividad extra el próximo lunes o martes. Y esas 7 actividades equivaldrían al 70% de tu calificación. El otro 30% equivale a un pequeño examen que vamos a hacer en línea, como lo hicimos en el bloque 1, que ya después tendrán todos los elementos para poderlo desarrollar. Entonces, espero que esto, como les digo, les sirva para poder hacer su actividad de refuerzo. Está bastante sencilla y les agradezco muchísimo su atención.